Buenas tardes, Sevilla. Venimos en esta tarde a predicar el Evangelio. Queremos leer un texto en la Palabra de Dios, en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés. Dice así la Palabra de Dios: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Vamos a analizar un poco este texto de Eclesiastés, un texto escrito por el rey Salomón, que durante toda su vida estuvo buscando muchas veces el sentido de esta vida, de por qué estamos en esta tierra, para qué estamos en esta tierra, a dónde vamos cuando muramos. Él estuvo buscando en muchos sitios y muchas veces estuvo buscando en lugares erróneos. Él estuvo buscando muchas veces entre las religiones de todas sus esposas, de las hijas de los faraones, de las hijas de los reyes cananeos. Él estuvo buscando allí. También pudo haber estado buscando entre los levitas, los sacerdotes y toda la religión judía. Pablo. Y vemos que al final de este libro escribe una serie de resúmenes de todo lo que él ha estado encontrando. Vemos en este versículo 2 que él dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Vemos que aquí el rey Salomón nos está hablando de la muerte, el único suceso que es común a todos los seres humanos. Dice la palabra de Dios que todos vamos a morir. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Sigamos viendo lo que dice este texto. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. En esta primera parte podemos ver cómo todos, mientras estamos físicamente vivos, somos malos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice también en este mismo capítulo 3, también en el Salmo capítulo 14, que ninguno hay bueno, que todos hemos pecado delante de Dios. Y ese es un problema, esa es una mala noticia, porque todos, yo el primero, hemos pecado delante de Dios y vamos derechitos a un juicio delante de la presencia de Dios después de la muerte. Un juicio necesita un juez, necesita un veredicto, un acusador, un acusado. Necesita también un abogado, necesita una sentencia por la cual uno está en ese juicio. Y veamos un poco qué es lo que es este juicio de Dios. Los que van a ser culpables en este juicio somos todos los humanos. Nuestro acusador es el diablo. Se nos acusa de imperfección delante de Dios, de haberle fallado, de haber desobedecido toda su ley. ¿Y cuál sería el veredicto? El veredicto, la muerte espiritual, la condena eterna en el infierno. Pero dice este texto de Eclesiastés que después de que enfrentemos la muerte,
Incluso aunque enfrentemos la muerte, dice el versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y vemos una cosa curiosa en este texto. En el pueblo judío y en todos los pueblos de alrededor, en los tiempos del rey Salomón, los perros eran tratados como cualquiera, como cualquier cosa. De hecho, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, una mujer sirofenicia se acercó a él y le pidió sanidad para uno de sus familiares. Y Jesús, queriendo probar su fe, hizo que ella dijese estas palabras que merecían incluso los perros recibir migajas de la mesa de sus amos. Si nos vamos a la parábola del rico y Lázaro, Lázaro estaba esperando que cayese comida de la mesa del rico. ¿Y quiénes estaban con Lázaro? Los perros. Los perros que le estaban lamiendo las llagas. Es por eso que podemos decir que los perros en el Antiguo Testamento eran tratados como unos don nadie, como unos cualquiera. Y este texto dice, es mejor perro vivo que león muerto. Es mejor estar vivos. Y es importante que estemos vivos, porque mientras hay vida, hay esperanza, dice este texto. Versículo 5, primera parte, porque los que viven saben que han de morir. Y sí, es cierto, todos estamos vivos, todos sabemos que debemos de morir, no hay nadie en esta tierra que no sepa que se va a morir algún día. Todos tenemos una fecha en el calendario que establece nuestra muerte. ¿Y estamos preocupados acaso de lo que va a pasar cuando muramos? Porque sabemos, como hemos dicho, que hay un juicio tras la muerte. Un juicio delante de Dios como juez, del diablo como aquel que nos acusa de pecado, y que el veredicto es la sentencia de un tormento y un castigo eterno en el infierno. Pero tiene que haber un abogado en toda esta historia. Tiene que haber una esperanza para los que estamos vivos, porque dice la segunda parte de este versículo, versículo 5, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los recuerdos de aquellos que mueran serán olvidados. Eso lo podemos ver también en el capítulo 1 de Eclesiastés, que todo lo que hemos hecho en esta vida llegará un día que cuando muramos será olvidado. Y lo vamos a ver con este ejemplo. Todos tenemos 4 apellidos, 2 de madre y 2 de padre. Pero ¿alguno se acuerda de los apellidos de sus bisabuelos o de los apellidos de sus tatarabuelos? Yo creo que la mayoría no sería capaz de acordarse de eso. Entonces, ¿cómo esperamos que alguien se acuerde de lo que hemos hecho en esta vida después de unas cuantas generaciones? ¿Cómo esperamos que lo que hagamos en esta vida tenga sentido cuando muramos? Nadie puede llevarse nada de esta vida. Venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Hay un ejemplo de esto en la vida del rey Alejandro el Magno. Él, cuando iba a morir, dice a sus generales, cuando yo muera quiero que vayáis delante de mí con todos mis tesoros, pero que a mí me carguéis con los brazos por el suelo, abiertos de par en par, para que todo el mundo pueda ver que todos los tesoros que he conseguido en esta vida, ninguno me los puedo llevar a la próxima vida. Y terminamos con este versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que hagas, como hemos visto en la historia de Alejandro Magno, se perderá con tu muerte. Y vamos a leer un segundo texto en los Salmos. Salmo 39, versículo 7, dice así la palabra del Señor.
Salmo 39:7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaremos del Señor ante esta terrible noticia que es que vamos a morir? Somos todos culpables de haber pecado, de haber desobedecido a Dios, y nos espera el castigo eterno en el infierno. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es nuestra esperanza para evadir ese castigo futuro? Segunda parte del versículo 7, mi esperanza está en ti. Tenemos la esperanza de que Dios nos puede librar de la muerte, de que Dios nos puede librar de la condenación del infierno. ¿Y quién es esa esperanza? ¿Quién es ese Dios en quien podemos confiar que nos puede librar de la muerte? Porque si leemos el libro de Levítico, todas las leyes de purezas rituales, todas las leyes en cuanto a los sacrificios, y son un montón de leyes que se espera que todos y cada uno las cumplamos, son contando las leyes de los sacerdotes y de los levitas, aunque ya no hay templo y ya no hay levitas, y esas leyes no aplicarían para la mayoría de nosotros. Son un total de 613 leyes, y los 10 mandamientos 623. Ponte que tengamos que cumplir 200, 300, inclusive 400. ¿Quién puede cumplir 400 leyes y no fallar una sola vez en su vida? Dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. Si tenemos que cumplir 200, 300, 400 leyes y las tenemos que cumplir todas y cada una, todos y cada uno de los días de nuestra vida, ¿cómo vamos a presentarnos perfectos delante de Dios? La ley de Dios dada a Moisés en el libro de Levítico dice que para que Dios pueda considerarnos justos, cada vez que pequemos debemos entregar una serie de sacrificios de animales, corderos, machos cabríos, toros, palomas, un poco de todo. Pero ¿qué pasa con estos sacrificios de animales? Una vez entregas el sacrificio animal, tu cuenta de pecado queda a 0. Pero ¿y si fallas a Dios justo después? Ya tu cuenta quedará a -1, -5, -10. Pon el número negativo que quieras. Ya quedarás debiéndole a Dios por tu pecado. Porque de Él venimos, Él nos ha traído aquí. Él es el que puede dar el sentido a esta vida que parece carecer de sentido. Porque vemos en este mundo que hay tantas guerras. La guerra de Israel contra Hamás, la guerra de Rusia y Ucrania, que ahora dicen que se va a escalar con armamento nuclear. Quizás sea un farol de Rusia, pero ¿a quién le importa si es o no un farol? Tantas personas se van a morir sin que tú lo sepas. El hambre en el mundo, ¿cuántas personas mueren por hambre? ¿Y a quién en el primer mundo le importa eso? Puede que algunos, quién sabe. Y todas estas personas van a morir sin haber conocido a Dios o habiendo conocido a Dios, pero habiendo fallado a Dios. No necesitamos no creer en Dios, no conocer a Dios. Solo necesitamos haber mentido una sola vez, haber descargado una película, una canción, un libro, lo que quieras de internet sin haber pagado, haber desobedecido a nuestros padres. ¿Quién no ha desobedecido a sus padres una vez? ¿A quién no le han tenido que dar cuando termine ya una ahí, cachetada de llama pequeño? sombrecita. O con una sandalia. ¿Quién no ha mentido una sola vez? Solo ese pecado ya te hace merecedor del infierno, porque Dios tiene que ser justo. ¿Y cómo vemos la justicia de Dios? Si Dios tiene que ser justo, entonces Él tiene que castigar a Hitler por todos los asesinatos de los judíos. Pero ¿dónde ponemos el límite? Si tiene que castigar al que asesinó a los judíos, pero no tiene que castigar al que viole a un niño, o no tiene que castigar al que descarga películas de internet, o no tiene que castigar
al que miente, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es el límite de la humanidad para decir, a partir de aquí, los que han cometido estos pecados se van al infierno y los que no se van a una suerte de purgatorio donde en teoría tendrían que limpiar sus pecados? Pero si vemos la historia de la Iglesia, el purgatorio solo es creído por la Iglesia de Roma. El resto de las iglesias de la cristiandad, las que nacieron de Éfeso, las que nacieron del concilio de Calcedonia, los arrianos, los nestorianos, los monofisitas, los monotelitas y tantas iglesias, los que nacieron de la Reforma, los que en el siglo XIX siguieron doctrinas diabólicas que habían nacido con anterioridad, herejías, ellos no creen en el purgatorio, solo lo cree la Iglesia de Roma, una iglesia que lo único que ha hecho desde el principio es: esto no me interesa, lo cambio. No me interesa que en los 10 mandamientos diga que no adoraremos imágenes, que no nos postraremos ante ellas, lo quito y pongo otra cosa. No me interesa que el canon sexto de Nicea hable de cómo se nombran los obispos en Alejandría, pongo que la Iglesia romana tiene la primacía. No me interesa en el concilio quinisexto que digan los sacerdotes pueden casarse y yo quiero que ningún sacerdote se case. No creo en eso. Pero es importante saber una cosa el día de hoy. Lo hemos leído en Eclesiastés, que todo lo que hagamos no sirve para nada cuando muramos. Que lo único que cambia nuestro destino después de la muerte es si hemos obedecido a Dios o no. Si lo hemos desobedecido, ya hemos visto en Ezequiel 18 que vamos a morir. Y no una muerte física. Ya esa la conocemos, sabemos que viene. A unos les vendrá en 20 años, a otros en 50, a otros puede que en 120. Pero lo que importa es lo que viene después de esa muerte física. Si te vas al infierno o si no te vas al infierno. Hemos leído en este Salmo 39, versículo 7, que hay una esperanza. Lo hemos leído también en este versículo 4 de Eclesiastés 9, que hay una esperanza después de esta vida, después de esta muerte física. Hay una esperanza para no recibir la condenación del juicio delante de Dios. Y hemos hablado de este juicio, hemos hablado que todos los seres humanos somos culpables de juicio, que somos acusados por el diablo de haber pecado delante de Dios, que Dios es el juez de este juicio. Hemos hablado que el veredicto para aquellos que son culpables es condenación eterna en el infierno, pero no hemos hablado del abogado de la humanidad. No hemos hablado de esa persona que tiene que defendernos. Esa persona es Jesús de Nazaret. Dios mismo, hace más de 2000 años, se encarnó por medio del vientre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, vino a esta tierra. Él vivió en esta tierra 33 años y medio. Y él, que no era levita, que no era sacerdote, que no necesitaba ministrar en el templo de Jerusalén y por tanto no tenía que cumplir, pongamos 100, pongamos 200 leyes para los sacerdotes y para los sacrificios en el templo, pero sí tenía que cumplir a lo mejor las otras 425 leyes, 423, las tenía que cumplir todas y cada una, todos y cada uno de los días de su vida. ¿Qué ser humano puede cumplir todas las leyes de Dios que Él dio a Moisés? ¿Qué ser humano puede? Jesús sí pudo. Jesús sí pudo ser ese humano perfecto que Adán no pudo ser. Adán en el jardín del Edén solo tenía que cumplir una ley. No comáis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comáis de ese fruto moriréis. Ellos comieron del fruto
quisieron decidir, ¿vale? Nosotros, los que vamos a representar a la raza humana a partir de ahora, vamos a decidir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no queremos creer lo que dice Dios, queremos creer lo que nos ha dicho la serpiente. Pero Jesús no es así. Jesús decidió cumplir todas las leyes de Dios, todas las que le aplicaban a él, y no solo las cumplió como las podría cumplir cualquier judío, sino que él fue mucho más allá, él fue al corazón de la ley. Dice Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo, los capítulos del 5 al 7, él dijo cosas como: ¿sabéis estos que odian a los demás, que llaman necios a sus hermanos? Estos son igual de culpables que aquellos que han matado. ¿Sabéis aquellos que miran a otro ser humano, el hombre que mira a una mujer o la mujer que mira a un hombre deseando tener relaciones sexuales con él o con ella? Estos han adulterado. Según lo que dice la ley, estos han adulterado en su corazón. Así vemos que Jesús iba más allá, iba al corazón de la ley. Él iba al corazón de la ley para mostrarles a la gente lo que Dios quiere del ser humano, cómo debe de ser un ser humano perfecto. Y no lo hizo como mucha gente acusando a las personas. Él lo decía y lo vivía, que es lo que importa aquí. Aquí lo que importa es que no un señor de hace 2000 años culpaba a la gente de haber pecado delante de Dios y después murió. Aquí lo que importa es que un señor de hace más de 2000 años vivió por más de 30 años cumpliendo todas las leyes de Dios, mostrándonos cómo debe ser el ser humano perfecto, enseñando a la gente lo que Dios quiere que hagamos. Pero él tuvo que morir y estaba establecido por Dios que él tenía que morir en el consejo divino. Antes incluso de que se crease la creación, ya él había decidido venir a morir por la humanidad. ¿Y por qué lo hacen morir las autoridades? No será la primera vez que nos han cogido y nos lo han tirado. Sí, por eso no lo dejéis muy... Yo prefiero cogerlo en la mano por ese motivo. El Hijo de Dios, en 7 ocasiones él dice: yo soy, un término que solo le pertenece a Dios. Él dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Él dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el agua. Yo soy la puerta, yo soy la vid. Él dijo todo eso. También porque él se había dicho ser Dios. Él se había dicho ser el Hijo de Dios. Y él no quiso cumplir las leyes de los fariseos que habían puesto sobre la ley de Dios. Es por eso que a él lo condenan como un blasfemo, lo hacen culpable de juicio ante el concilio de los judíos, ante el Sanedrín, y lo mandan con Pilato. En su juicio con Pilato, Pilato dijo: no encuentro en este hombre nada de qué acusarle. ¿Pero qué dice? Las autoridades judías dijeron: tenemos que crucificarlo porque este hombre es un blasfemo. Este hombre está diciendo que es Dios. Se está haciendo a sí mismo el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa al final de esta historia? Él es juzgado en el tribunal judío, en el Sanedrín. Es culpable de blasfemia por decir que era hijo de Dios y por decir que era Dios. Pero él no es hallado culpable ante Pilato. Y Pilato lo que dice es: ¿sabéis qué? Tenemos esta costumbre para la Pascua judía. Nos hemos quedado sin No batería. me digas. Bueno, menos mal que tengo megáfono. Es que hay que cargarlo durante Liberemos a un todo el día. criminal. Tenemos lo que he- comprar no, una batería. sí. Que liberemos a Porque no, está a medio cargar.
¿Eh? A medio cargar estaba. Delante de las leyes de los Sí, judíos. parece que sí. Tenemos aquí a Barrabás. Y vamos a poner ante el pueblo a Barrabás y a Jesús. Y que ellos decidan, a ver, a quién quieren que liberemos. Ponen ante el pueblo a Jesús y a Barrabás y preguntan: ¿a quién queréis que liberemos? ¿A Barrabás, un asesino confeso, o a Jesús, que en todo el mundo habéis visto hacer milagros, que en todo el mundo habéis visto que Él habla de Dios y que no podemos encontrar nada con que acusarlo? ¿Pero qué hacen los religiosos judíos? Ellos incitan a la multitud a que digan: crucifíquenlo, crucifiquen a Jesús. Cuando llega el momento vuelve Pilato a preguntar: ¿a quién queréis que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos gritaron: crucifiquen a Jesús, crucifíquenlo. Entonces Pilato toma un bol con agua, se lava las manos para simbolizar que él se desentiende de la muerte de este hombre, de este Dios encarnado que vino a esta tierra. ¿Y qué es lo que pasa al final de esta historia? Barrabás, un asesino confeso, es liberado de la muerte. Jesús, un hombre santo, justo, que había hecho muchos milagros delante del pueblo, que había estado durante 33 años y medio cumpliendo la ley de Dios, hablándoles al pueblo que se arrepientan de sus pecados, que vuelvan a Dios, que viene el reino del cielo, donde Dios morará con la humanidad. Este Jesús, que no había hecho nada delante del pueblo para ser condenado, es llevado al Calvario y allí es crucificado. Ese mismo día, el viernes, es crucificado. Después es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos y deja la tumba vacía. Y la tumba de muchos profetas de las religiones de hoy en día están llenas de los huesos de esos profetas. La tumba de Buda, los huesos de Buda. La tumba de Mahoma, los huesos de Mahoma. La tumba de Alejandro Magno, los huesos de Alejandro Magno. La del rey Salomón, los huesos del rey Salomón. La del Papa Juan Pablo II, los huesos de Juan Pablo II. Pero ¿y la de Jesús? La de Jesús está vacía. Él murió para que ninguno tengamos que perecer en el infierno, ese castigo y esa muerte eterna después de nuestra muerte física. Pero Él resucitó para que todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, que quieran creer en Él como el Señor de sus corazones y el Salvador de sus almas, tengan libre acceso al cielo, tengan vida eterna después de esta muerte. Y Él es esta esperanza que hemos leído en este Salmo 39, versículo 7. Él es la única esperanza que tenemos para no perecer después de la muerte en las llamas del infierno. Porque solo hay dos caminos después de la muerte. O vamos al cielo o vamos al infierno, no hay más. Por mucho que tantas y tantas personas quieran decir. Hay un purgatorio donde las personas que quizás no son tan justas como para ir al cielo se van. Eso es un engaño. Es un engaño que quiere llevar a las almas de las personas a conseguirse su salvación mediante la compra de indulgencias. La Iglesia de Roma, en tiempos de la Reforma,
cuando todavía la Basílica de San Pedro no estaba construida, cuando tantos y tantos papas que habían buscado malgastar el dinero en sus orgías, en sus borracheras, en sus comilonas, habían dejado las arcas de Roma vacías y ellos querían construir la Basílica de San Pedro, pero no tenían dinero. ¿Cómo es que lo hicieron? Indulgencias, amigos. En el momento que la moneda cae en el cofre, un alma vuela del purgatorio, decían. Tenían una lista de precios para quitarse años a la gente del purgatorio. Tenían incluso una categoría para aquellos que hubiesen violado a la Virgen María. Paga X monedas de oro y será como si nunca hubieses violado a la Virgen. Lo tenían. Pero se levantó un movimiento para protestar contra esta sinvergonzonería de los papas romanos y de los vendedores de indulgencias. Ellos promulgaron 5 verdades de las Escrituras. Sola Escritura, solo a través de la Escritura. Y como última norma de fe y doctrina podemos saber lo que Dios quiere de nosotros. Está bien la tradición, está bien el magisterio de la Iglesia, pero tienen que estar sujetados a las Escrituras. Si no están sujetos a las Escrituras, eso no vale. Porque hemos visto antes, el Canon VI de Nicea dice que los obispos de Alejandría son los que tienen que ser regulados. ¿Pero qué hace Roma en el siglo IX? No, Roma tiene la primacía y los obispos de Alejandría tienen que ser regulados. Roma tiene que ser la primacía junto a Curio. Concilio VI, dicen las iglesias ortodoxas, los sacerdotes pueden estar casados o pueden quedarse célibes. ¿Qué dice Roma? No, los sacerdotes deben de mantenerse célibes. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Está en Roma o está en las Escrituras? ¿Está en Roma o está en los concilios ecuménicos? ¿Está en Roma o está en los conciliábulos? ¿Está en Roma o en las opiniones de los papas y de los obispos? ¿Está en Roma o está en las opiniones de un sacerdote? ¿Está en la palabra, señores? Sola gracia. Sola gracia, decían los reformadores. Solo a través de la gracia de Dios podemos ser salvos. Solo por la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Sola fide, otra sola más. Es por la gracia que somos salvos, a través de la fe, solamente la fe. Aquí muchas otras iglesias y denominaciones dirán, pero hay que hacer obras. Porque entonces, ¿cómo demuestras que has creído? ¿Cómo demostramos que eres cristiano si no haces obras? Dicen ellos. Tienes que creer y tienes que hacer obras, dicen ellos. Pero la palabra de Dios nos dice, primero viene la fe y después vienen las obras. Primero viene el don del arrepentimiento y después viene el arrepentimiento. Viene el don de la fe y la gente cree. Pero si no hay don de arrepentimiento, si no hay don de fe, ¿cómo vas a creer y cómo te vas a arrepentir? Solus Christus, otra sola más. Solo a través de Cristo se puede alcanzar la salvación. Y el resumen de todas estas, Soli Deo Gloria, solo a Dios hay que darle la gloria, la honra y la alabanza que Él merece. Me gustaría terminar con un texto justo al final del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, a ver si alguno lo conoce.
porfa, que alguien vigile los de esos, porque no es la primera vez que nos lo han llevado y nos lo han tirado. Por eso. La segunda parte dice así: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y de Dios es el reino, de Dios es el poder y de Dios es la gloria. Dios va a reinar un día en esta tierra y no va a reinar sobre toda la humanidad. Para eso está el infierno. El infierno es como una criba para el oro que se encuentra en los ríos. Cuando tú estás buscando oro en un río, necesitas separar la tierra del oro. Necesitas saber lo que es bueno de lo que es malo. ¿Y qué hace Dios? Dios envía a su Hijo para saber quiénes pueden ir al cielo y quiénes no pueden ir al cielo. Él usa el sacrificio de su Hijo para darnos un medio para ir al cielo. Él usa la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo para que tengamos una manera de escapar del juicio de Dios, para que tengamos un abogado delante de nuestra presencia. En Job, en la historia de Job, vemos cómo Dios está sentado en su trono en el cielo, teniendo una conversación con el diablo, y le dice: ¿ves mi siervo Job, cuán recto es? ¿Qué dice el diablo? Dice: claro, es que tú le estás prosperando, es que tú le estás bendiciendo, pero quítale todas esas bendiciones, maldícelo, hazle mal y verás cómo deja de adorarte, cómo deja de creer en ti, cómo deja de servirte. ¿Qué le dice Dios al diablo en Job? Dice: vale, puedes hacer lo que quieras, solo que a Job no le quites la vida. ¿Y qué pasó? Sus hijos mueren, sus tierras son perdidas, su casa es destruida, su mujer se va con otra persona, Job lo pierde todo, recibe enfermedades las más grandes que uno se pueda imaginar, y a pesar de eso, Job nunca desobedeció a Dios, Job nunca dejó de creer en Dios, Job nunca dejó de servir en Dios. De hecho, su mujer, cuando se iba a ir, le dijo: ¿por qué no abandonas ya la fe en tu Dios? ¿Por qué no abandonas el servicio a Dios? Si ya ves lo que te ha llevado ese Dios tuyo, te ha llevado a perderlo todo, te ha llevado a perder tu casa, tus tierras, toda tu riqueza, a perder a tus hijos. ¿Pero qué pasa? Job fue un varón recto delante de Dios. Y al final de la historia vemos cómo Dios le recompensa con el doble de lo que tenía al principio. Y Jesús es incluso mucho mayor que Job. Jesús viene a esta tierra, cumple todas las leyes de Dios, habla de Dios a todo el mundo para que se arrepientan de sus pecados, para que se vuelvan a Dios, para que vengan a ese reino del cielo que está por venir. Dice que es Dios, dice que es el Hijo de Dios, hace muchos milagros, da de comer a muchas personas, dice muchas enseñanzas que podemos aplicar para nuestras vidas el día de hoy, pero también que es escupido, es azotado 40 veces menos una, es vituperado, es insultado. Estuvieron a punto de apedrearlo, lo crucificaron en una cruz, le clavaron los brazos y las piernas en la cruz, le pegaron una lanzada en el costado. ¿Y qué hace Jesús ante eso? ¿Deja de creer en Dios? ¿Deja de servir a Dios? Jesús, en una de sus últimas palabras, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, en vez de desechar a Dios, en vez de desobedecer a Dios, en vez de decir: vale, estoy equivocado, Él pide al Padre que perdone a aquellos que lo están matando. En el jardín del Getsemaní, en el huerto, ¿qué hace Jesús?
ora al Padre por la unidad de los suyos, por la unidad de sus discípulos, por la unidad de la Iglesia. Pero su última oración es: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es esa copa? Esa copa es la copa de la ira de Dios. Toda la ira que Dios tiene por el pecado de la humanidad, cada gota de la ira de Dios que tiene por el pecado de la humanidad, Jesús se la cargó encima, en la cruz. No olvidemos eso. Jesús no fue a morir por los que son buenos. Jesús no fue a morir por los que intentan cumplir las leyes, por los que se confiesan ante los sacerdotes, por los que van a la Semana Santa, por los que cargan cruces y van descalzos en las procesiones. Jesús vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Recibió toda la ira de Dios sobre su persona cuando estaba en la cruz, para que cualquiera que quiera arrepentirse de sus pecados, cualquiera que quiera creer en su sacrificio, no tenga que perecer después de la muerte en un infierno eterno. ¿Pero qué pasa? La Biblia sí nos enseña que Él murió por todos, pero también nos enseña que no todos van a ser salvos. Y nos enseña que no todos van a ser salvos, porque no todos van a creer en este anuncio. El profeta Isaías, en su capítulo 53, nos enseña quién ha creído nuestro anuncio. Este capítulo, también conocido como la cámara de tortura de los rabinos judíos, habla de quién era ese Jesús. Él dice que Jesús es el varón de dolores, experimentado en quebrantos, aquel que iba a llevar en sus llagas nuestras enfermedades y por quien nosotros íbamos a ser sanados. Este Jesús que vivió la vida perfecta, que murió en la cruz del Calvario, pero que después de 3 días resucitó. Ese Jesús es esa esperanza para los que están vivos, de que si creen en Él, de que si se arrepienten de sus pecados, no vendrán a la condenación en el infierno. Pero hay más. Hay mucho más de lo que podemos decir. ¿Qué pasa en la resurrección de Jesús? Dice la palabra de Dios que una guardia de los romanos y otra guardia del templo de Jerusalén custodió la tumba de Jesús, que estaba puesta con una piedra enorme y que estaba puesta con un sello romano para que nadie pudiese quitar la piedra y quitar el cuerpo de la tumba. El cuerpo de Jesús no se podía mover de la tumba sin que las autoridades romanas y los soldados del templo de Jerusalén se lo permitiesen. Pero ¿qué ocurre? El domingo la piedra estaba removida, el cuerpo ya no estaba en la tumba. Y alguna explicación tenemos que darle. Los judíos dijeron: díganle al pueblo que han venido los discípulos de Jesús y han removido el cuerpo de la tumba, que por eso es que no están. Porque los judíos tenían miedo de una enseñanza que dio Jesús. Jesús dijo que iba a tener que perecer a manos de los judíos y que iba a resucitar al tercer día. Y los judíos eran quienes más lo sabían. Los discípulos ni siquiera se acordaban. En la resurrección de Jesús, cuando las discípulas llegan a la tumba, tuvieron que encontrarse con 2 ángeles que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, como así os había dicho en Galilea. Son estas primeras discípulas los primeros en ser testigos de la resurrección de Jesús. Es María Magdalena la que ve a un hombre allí cerca de la tumba. Se creía que era el jardinero, hasta que él le dice: María, María. Entonces se dio cuenta que era Jesús, lo intentó tocar y él le dijo: no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Él murió en la cruz
y ha resucitado al tercer día. Porque Él murió en la cruz, esos pecados que hoy nos llevarán a todos y cada uno de nosotros al infierno, esos pecados que no dependen de cuán bueno nos creamos, de cuánto neguemos a Dios, esos pecados Él los clavó en esa cruz. Pero también, porque Él resucitó, nos da esa esperanza de volver a vivir después de la muerte en el cielo, en el reino de Dios. Será un reino que es eterno, será una vida que tendremos para siempre. ¿No es eso maravilloso? Esa vida que tendremos para siempre, esa falta de condenación delante de Dios, esa falta de culpa delante de Dios. ¿No es maravilloso eso? Porque eso es lo que venimos a hablar. Hay un hombre que vivió la vida que tú no puedes vivir, hay un hombre que pagó el precio que tú no puedes pagar, hay un hombre que te da la esperanza que este mundo no te puede dar, hay un hombre que delante de Dios se puede poner en tu juicio y decir, este es mío y este no se va a una condenación ni a una muerte eterna en el infierno. Y déjenme terminar con esta anécdota. Iba una vez en un autobús y veía yo a una madre con su niño pequeño en un carrito y la madre le decía, ¿cómo hace el perro? El niño, como buenamente podía, hacía ¡guau! Le dice la madre, ¿cómo hace el gato? Un niño pequeño, posiblemente de 2, 3 años, como podía, hacía ¡miau! ¿Cómo hace la vaca? El niño, como buenamente podía, hacía ¡mu! Y yo les pregunto, ¿cómo hace un pecador no arrepentido en las llamas del infierno? Lo podemos leer en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas. Lucas capítulo 16, a partir del versículo 22, dice así la palabra de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, veamos cuál es el sonido de un pecador no arrepentido en las llamas del infierno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Queremos hacer ese sonido cuando muramos? ¿Queremos hacer ese sonido después de enfrentarnos al tribunal de Dios? Porque esa es la mala noticia, que ese es el sonido que haremos cuando muramos. Sé que es una forma de hablar, sé que es un sonido que no tenemos por qué hacerlo todo el mundo. Pero eso es lo que quieres, morir e irte al infierno, morir y sufrir las llamas eternas del infierno, o prefieres tener una esperanza para tu vida. Esa esperanza es Jesús de Nazaret. Él murió hace más de 2000 años. Él fue sepultado y al tercer día resucitó para que todo aquel que crea en Él, todo aquel que se arrepienta de sus pecados, no tenga que morir, sino que tenga vida eterna. Y Él lo dijo en Mateo capítulo 24, en la parábola de las 10 vírgenes, que un día vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos ni el día ni la hora, pero debemos estar preparados para su venida. Le dijo a Juan en el Apocalipsis que vendría montado sobre un caballo blanco con una espada en su mano para juzgar al mundo. ¿Y cuál podría ser esa espada? Podemos hacer muchas conjeturas, pero podemos pensar que esa espada, como lo dijo el autor de Hebreos, es la palabra de Dios.
Y él vendrá con la palabra de Dios delante para decir, oye, ¿has mentido alguna vez? ¿Has descargado música, películas, libros de internet de manera ilegal? ¿Has desobedecido a tus padres? ¿Te has acostado con alguien que no era tu mujer? ¿Te has postrado delante de estatuas de madera, de piedra, de hierro y las has adorado? Tantos y tantos mandamientos que hay en su ley. ¿Lo has hecho? ¿Has hecho lo que Dios dice que no hay que hacer? Porque si lo has hecho, te vas al infierno, es lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, que es inspirada por Él, perfecta para redarguir y para instruir en justicia. Pero ¿qué dice Jesús también y qué les dirá Dios en ese momento? ¿Cómo quieres que te deje entrar al cielo si no puedes? Por tus obras no puedes, por tus obras eres injusto delante de mi santa presencia y de toda mi justicia, de toda mi ira contra el pecado. ¿Cómo te dejo entrar? ¿Qué tienes tú que ofrecer para entrar al cielo? Aquel que se arrepiente de sus pecados, que evita con el poder del Espíritu de Dios incumplir una sola ley de Dios, no por sus fuerzas, sino por el Espíritu Santo de Dios. Aquel que hace todo eso y que encima y principalmente cree en Jesús como el Salvador de su alma, como el Señor de su corazón. Ese que dice, me merezco el infierno, me merezco no entrar en el cielo, no me abras las puertas porque yo no las merezco. Mándame al infierno directamente porque es lo que merezco, es lo que nuestras obras nos hacen merecedores. Nuestras obras nos hacen merecedores del infierno. Pero ¿qué hacemos para ir al cielo? Es simplemente fe en nuestros corazones de que Jesús es el Señor y de que Jesús es el Salvador. Si Jesús es el Salvador de tu alma y el Señor de tu corazón, entonces tienes las llaves que abren la puerta del cielo. Tienes las llaves que abren tu corazón de piedra. Tiran esa caja de piedra que muchos llaman corazón y ponen un corazón de carne, como dijeron los profetas. Es entonces que las puertas del cielo se abren, que la vida eterna nos es concedida, no por nuestras buenas obras, no por lo que hagamos, no por obedecer a los papas, no por obedecer a un imán o a un lama del budismo, no por obedecer a un rabino judío, sino porque Dios murió. La persona de Jesús murió en esta tierra, en una cruz en el Calvario, de la manera más humillante para un judío. Dice la palabra de Dios que maldito es todo aquel que es muerto en un madero, es muerto en una cruz. Él que era Dios, Jesús que era Dios en el cielo con su Padre, no tuvo en cuenta quién era allí arriba, sino que vino a esta tierra, se humilló, murió en una cruz, fue sepultado con los ricos, fue su sepultura y resucitó al tercer día. Todos aquellos que quieran creer en Él recibirán el don de la fe y el don del arrepentimiento. Unos dones que de no ejercitarse hacen insuficientes al sacrificio de Cristo. Unos dones que permiten poner en el lugar de Cristo a un purgatorio, a unas indulgencias, a unas buenas obras, a una caridad, a un darle comida a los pobres. Todo eso, darle comida a los pobres, la caridad, las buenas obras, son cosas buenas, pero ninguna de esas cosas es la llave al cielo. La única llave al cielo es Cristo Jesús, quien murió en una cruz
fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos, para que todos aquellos que quieran creer en Él, para que todos aquellos que se quieran arrepentir de sus pecados y dejar su vana manera de vivir, que quieran dejar de estar muertos en sus delitos y pecados, le den solo a Dios la gloria, a Él sea la gloria